El día de mi boda, mi suegra arruinó todo con su humillación, pero nunca imaginó lo que le esperaba. Aquel momento, aunque doloroso, se convirtió en el inicio de una lucha que cambiaría mi vida para siempre. La luz del amanecer entraba por la ventana de la pequeña habitación donde Camila dormía. Su cama, aunque modesta, estaba impecablemente arreglada, reflejo de la disciplina inculcada por su abuela, doña Rosalía. Ese día no era como cualquier otro. Las campanas de la iglesia del pueblo repicaban con fuerza, anunciando el evento que había sido el tema de conversación por semanas, el matrimonio de Camila con Adrián del Castillo, el heredero de una de las familias más ricas y poderosas de la región. Camila se levantó con el corazón agitado. No sabía si era emoción, nervios o una mezcla de ambas cosas. Mientras se alistaba, pensaba en todo lo que había vivido para llegar a este momento. Su infancia no había sido fácil. Tras la muerte de su padre en un accidente minero y el abandono de su madre, fue doña Rosalía quien la crió. Con escasos recursos, la abuela había hecho milagros para que Camila pudiera estudiar y convertirse en una mujer fuerte y trabajadora. En el espejo, Camila observó su vestido de novia, un sueño hecho realidad gracias a sus esfuerzos. No era el vestido más caro ni elaborado, pero lo había diseñado ella misma, poniendo en cada puntada la ilusión de un futuro feliz con el hombre que amaba. Hoy comienza una nueva etapa, murmuró mientras acariciaba la tela blanca. Afuera, los preparativos continuaban. Las flores adornaban cada rincón de la iglesia y las calles del pueblo estaban llenas de curiosos que querían ver de cerca el enlace entre la humilde Camila y el sofisticado Adrián. Sin embargo, no todos compartían la misma emoción. En la lujosa residencia de los del Castillo, doña Renata observaba con desprecio desde la ventana de su habitación. La matriarca no podía aceptar que su único hijo estuviera a punto de unir su vida con alguien a quien consideraba indigna de su apellido. Para Renata, Camila no era más que una oportunista que se había aprovechado de la generosidad y el amor de Adrián. Mientras la ceremonia avanzaba, los murmullos comenzaron a llenar el aire. Algunos invitados, especialmente los de la alta sociedad, miraban con desdén a la familia de Camila, quienes, a pesar de su humildad, llevaban consigo una dignidad que los hacía destacar. Camila, ajena a las críticas, entró a la iglesia tomada del brazo de su abuela, quien no podía contener las lágrimas. Para Rosalía, ver a su nieta en ese altar era una mezcla de orgullo y preocupación. Cuando llegó el momento de los votos, Camila habló con el corazón. Su voz, aunque temblorosa, reflejaba la pureza de su amor por Adrián. Sin embargo, justo antes de que él pudiera responder, doña Renata se levantó de su asiento y, con una sonrisa afilada, interrumpió la ceremonia. Es un gran día, sin duda, pero me pregunto, ¿quién pagará las cuentas cuando todo esto termine? El comentario, lleno de veneno, resonó como un eco en la iglesia. Los murmullos se intensificaron, y Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Adrián, visiblemente incómodo, miró a su madre y luego a Camila, pero no dijo nada. Su silencio fue como una daga clavándose en el corazón de la novia. La ceremonia continuó, pero el daño ya estaba hecho. En cada paso, Camila sentía el peso de las miradas críticas y los cuchicheos. Sin embargo, decidió mantenerse fuerte. Había soñado con este día toda su vida y no iba a permitir que nadie, ni siquiera doña Renata, lo arruinara. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en una hacienda impresionante. Todo estaba decorado con un lujo abrumador, muy lejos de lo que Camila estaba acostumbrada. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando notó que la mayoría de los invitados la evitaban. Los amigos de la familia del Castillo parecían más interesados en hablar de su pasado que en celebrar su futuro. El golpe más duro llegó cuando doña Renata pidió el micrófono para dar un brindis. Su voz era dulce, pero sus palabras estaban cargadas de malicia. Quiero brindar por mi hijo, Adrián, un hombre que siempre ha tenido el corazón más grande, tan grande que incluso decidió casarse con alguien tan inesperado. Las risas contenidas llenaron el salón. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Adrián, esperando que la defendiera. Pero él permaneció en silencio, mirando su copa de vino como si fuera lo más interesante del mundo.
La humillación pública fue demasiado. Camila dejó la mesa y salió corriendo hacia los jardines, buscando un momento para respirar. Sentía que el mundo se le venía encima. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Y por qué el hombre que decía amarla no hacía nada para protegerla? Doña Rosalía la encontró poco después. Tomó las manos de su nieta y, con una voz firme, le dijo: Camila, nadie puede humillarte si tú no lo permites. Levanta la cabeza y recuerda quién eres. Eres una mujer fuerte, hija de un hombre digno y nieta de una luchadora. No dejes que nadie te haga sentir menos. Camila secó sus lágrimas y regresó al salón, decidida a no mostrar debilidad. Pero algo dentro de ella había cambiado. El amor que sentía por Adrián estaba lleno de grietas y las acciones de doña Renata habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente. Camila despertó al día siguiente con los ojos hinchados por haber llorado toda la noche. Aunque intentó mantenerse fuerte durante la recepción, al regresar a casa, la barrera que había construido para no derrumbarse se desplomó. Cada palabra de doña Renata, cada mirada de desprecio de los invitados y, sobre todo, el silencio cómplice de Adrián, se repetían como un eco en su mente, desgarrándola poco a poco. Mientras se miraba en el espejo, notó las marcas de las lágrimas que habían surcado su rostro. La mujer que veía reflejada no parecía la misma que había soñado con una vida de felicidad junto al hombre que amaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su boda, el día que debía ser el más feliz de su vida, se convirtiera en una pesadilla? En la cocina, doña Rosalía preparaba café. Al verla entrar, su abuela dejó todo a un lado y se acercó a abrazarla. No dijo nada, solo la sostuvo mientras Camila rompía en llanto una vez más. Rosalía sabía que no había palabras suficientes para consolarla, pero sí podía ofrecerle su fuerza. Camila, mi niña, nadie puede apagar tu luz. Te lo he dicho antes, y te lo repito ahora, no permitas que esta gente te haga dudar de tu valor. Camila asintió, aunque en su corazón las dudas seguían creciendo. Después de desayunar, decidió salir a caminar por el pueblo, esperando encontrar algo de paz. Los rumores sobre la boda ya se habían esparcido, y la gente la miraba con curiosidad, algunos con lástima y otros con una mezcla de burla y morbo. Pobre Camila, casada con un hombre que no tuvo el valor de defenderla. ¿Y qué esperaba? Esa familia siempre ha creído que están por encima de todos. Deben estar diciendo que se casó con él por dinero, como si fuera cierto. Los comentarios la perseguían como fantasmas. Sentía que cada paso la alejaba más de la vida tranquila que una vez tuvo. Cuando llegó al parque, se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de ella. En ese momento, escuchó una voz familiar. Camila, ¿estás bien? Era Santiago, su amigo de la infancia y alguien que siempre había estado ahí para ella. Aunque hacía años que no se veían con frecuencia, Santiago seguía visitando a doña Rosalía de vez en cuando, y siempre preguntaba por Camila. No, Santiago, no estoy bien, respondió sin rodeos. No tenía fuerzas para fingir que todo estaba bien. Santiago se sentó a su lado, y aunque no le pidió detalles, su presencia fue suficiente para que Camila comenzara a hablar. Le contó todo, la humillación durante la boda, las palabras crueles de doña Renata, el silencio de Adrián y cómo se sentía completamente sola. Siempre pensé que Adrián sería diferente, que me protegería. Pero en el momento que más lo necesité, me dejó sola. Santiago la escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y enojo. Cuando Camila terminó, él tomó su mano con suavidad. Camila, tú no mereces esto. Siempre has sido una mujer fuerte y valiente, y no tienes por qué soportar el desprecio de esa gente. Si Adrián no fue capaz de defenderte, entonces no merece tu amor. Aunque las palabras de Santiago la reconfortaron, Camila sabía que tomar una decisión sobre su matrimonio no sería fácil. Ella amaba a Adrián, o al menos eso creía. Sin embargo, el dolor que sentía era una señal de que algo estaba profundamente roto entre ellos. Al regresar a casa, encontró una carta esperándola en la mesa. Era de Adrián. Camila la abrió con manos temblorosas,
esperando que al menos intentara disculparse por lo sucedido. Sin embargo, lo que encontró fue una justificación débil y fría. Camila, lamento que te hayas sentido incómoda durante la boda. Mi madre solo está preocupada por mí y por nuestra familia. Entiende que ella viene de otro mundo, y su forma de actuar no siempre es fácil de manejar. Espero que puedas adaptarte con el tiempo. Te amo, Adrián. Las palabras de la carta fueron como un balde de agua fría. No había rastro de arrepentimiento ni de comprensión. Adrián ni siquiera reconocía el dolor que ella había sufrido, y mucho menos tomaba responsabilidad por su falta de apoyo. Esa noche, Camila tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Si Adrián realmente la amaba, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras vacías. Al día siguiente, decidió enfrentarse a él. Se presentó en la residencia del castillo, donde fue recibida por doña Renata. La matriarca la miró con desdén, pero Camila no dejó que eso la intimidara. Estoy aquí para hablar con Adrián. Él no está. Pero ya que estás aquí, déjame darte un consejo, si realmente amas a mi hijo, déjalo. Adrián merece estar con alguien de su nivel, no con alguien que lo arrastre al fracaso. Camila sintió que la sangre le hervía, pero respiró profundo antes de responder. Si tanto le preocupa el bienestar de Adrián, entonces debería enseñarle a ser un hombre que sepa defender a quien ama. Doña Renata quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó su expresión altiva. No durarás mucho en esta familia, Camila. No tienes idea de con quién te estás enfrentando. Camila no respondió. Se dio la vuelta y salió de la mansión con la cabeza en alto, pero por dentro sentía que cada paso era más difícil de dar. Cuando finalmente logró hablar con Adrián, él seguía justificando a su madre, insistiendo en que así era Renata y que no debía tomarse las cosas tan en serio. Fue en ese momento que Camila entendió que Adrián nunca cambiaría. Regresó a casa con el corazón roto, pero con la determinación de que no permitiría que nadie la humillara de nuevo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su habitación, prometió que encontraría una manera de recuperar su dignidad. Aunque eso significara alejarse del hombre que alguna vez creyó que era el amor de su vida. Camila despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. La decepción seguía presente, un peso constante en su pecho que parecía aplastarla con cada respiración. A lo lejos, el sonido de los gallos anunciaba el inicio de un nuevo día, pero para ella, el tiempo parecía detenido en el dolor y la incertidumbre. Decidió salir al jardín de la casa de su abuela. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, con flores que Rosalía cuidaba con esmero. Camila se sentó en una vieja banca de madera y observó cómo las primeras luces del sol iluminaban los pétalos de los girasoles. Era un momento de calma aparente, pero dentro de ella, las emociones se acumulaban como una tormenta a punto de estallar. Recordó las palabras de Adrián durante su última conversación. Su tono despreocupado, su incapacidad de entender el daño que había causado. Es mi madre, Camila. No puedes esperar que cambie. Esa frase seguía resonando en su mente, como un recordatorio de que el hombre que una vez creyó que era su refugio, ahora era el origen de su mayor dolor. Doña Rosalía apareció con 2 tazas de café y se sentó junto a ella. Su abuela, como siempre, parecía saber exactamente cuándo y cómo estar presente. Hija, sé que estás sufriendo. Pero quiero que recuerdes algo, a veces, las personas que amamos no son las que necesitamos a nuestro lado. Camila suspiró profundamente, permitiendo que las palabras de su abuela penetraran en su mente. ¿Y si estoy cometiendo un error, abuela? ¿Y si lo dejo y me arrepiento después? Rosalía tomó su mano con firmeza. El error sería quedarte con alguien que no te valora. Mereces más, Camila. Mereces un amor que te eleve, no uno que te haga sentir menos. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Camila mientras comenzaba su día. Pero la duda aún persistía, como una sombra que no podía sacudirse. Sabía que debía tomar una decisión, pero temía el peso de las consecuencias. Más tarde, mientras ayudaba a su abuela con los quehaceres de la casa, escuchó el sonido de un auto estacionándose frente a la puerta.
Al asomarse, vio a Adrián bajarse de su elegante coche, sosteniendo un ramo de flores. Su corazón dio un vuelco. Camila, necesito hablar contigo, dijo Adrián, su tono más serio de lo habitual. Ella lo miró fijamente, tratando de ocultar la mezcla de emociones que lo invadía, amor, rabia, decepción. Finalmente, abrió la puerta y lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala, un espacio humilde pero acogedor. Adrián miraba a su alrededor, claramente incómodo, como si el entorno le resultara ajeno. Camila decidió romper el silencio. ¿Qué quieres, Adrián? Él suspiró y dejó las flores sobre la mesa. Quiero arreglar las cosas contigo. Sé que mi madre fue demasiado lejos en la boda, y lo lamento. Pero tienes que entender que ella solo está preocupada por mí. Camila sintió como su paciencia se desmoronaba. ¿Preocupada por ti? Adrián, lo que hizo tu madre no fue preocuparse. Fue humillarme, destrozarme en el día más importante de nuestras vidas. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Ni una palabra para defenderme. Adrián bajó la mirada, incapaz de responder. No entiendo cómo puedes justificar su comportamiento. ¿Acaso no te importa lo que siento? Claro que me importa, Camila. Pero no puedo enfrentarme a mi madre. Ella es complicada. Camila lo miró con incredulidad. Complicada. Esa es tu excusa. ¿Sabes qué es complicado, Adrián? Es amar a alguien que no tiene el valor de protegerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián intentó tomar su mano, pero ella la apartó. Quiero que te vayas, Adrián. Él la miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto no puede continuar. No puedo estar con alguien que no esté dispuesto a luchar por mí. Adrián intentó protestar, pero Camila se levantó y señaló la puerta. Vete. Adrián, sin más remedio, salió de la casa, dejando el ramo de flores sobre la mesa. Camila lo observó desde la ventana mientras se alejaba, sintiendo que su corazón se rompía una vez más. Esa noche, Camila tomó una decisión. No volvería a llorar por alguien que no la merecía. Se prometió a sí misma que encontraría la manera de sanar y de construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie. Al día siguiente, comenzó a buscar trabajo en el pueblo. Aunque tenía experiencia como diseñadora, sabía que no sería fácil encontrar algo en un lugar tan pequeño. Pero no se dejó desanimar. Visitó cada tienda, cada oficina, hasta que finalmente encontró un puesto como asistente en una floristería. El trabajo era modesto, pero le permitió enfocarse en algo más que su dolor. Día a día, Camila comenzó a recuperar su fuerza. Con cada ramo que arreglaba, con cada cliente satisfecho, sentía que una parte de ella volvía a la vida. Una tarde, mientras trabajaba, Santiago entró a la tienda. Camila, escuché que estás trabajando aquí. Solo quería pasar a saludarte y ver cómo estás. Ella sonrió, agradecida por su visita. Estoy bien, Santiago. Creo que finalmente estoy encontrando mi camino. Él la miró con admiración. Siempre supe que eras fuerte, pero ahora lo estás demostrando más que nunca. Camila sintió un calor reconfortante en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía por lo que realmente era, no por lo que había perdido. Esa noche, mientras cerraba la tienda, encontró una carta deslizada bajo la puerta. Al abrirla, descubrió que era de doña Renata. Camila, no creas que esta historia ha terminado. Sé más de lo que imaginas sobre tu familia, y no dudaré en usarlo si sigues interfiriendo en la vida de Adrián. No eres bienvenida en este mundo. El miedo y la rabia se mezclaron en su interior. Pero en lugar de dejarse intimidar, Camila decidió enfrentar la amenaza. Camila no dejó que la amenaza en la carta de doña Renata la debilitara. Esa noche, después de leerla, la rabia y el miedo inicial dieron paso a una determinación férrea. Sabía que si Renata había recurrido a amenazas, era porque se sentía acorralada. Camila decidió que no se dejaría intimidar. Sin embargo, no podía negar que la frase "sé más de lo que imaginas sobre tu familia" había despertado una inquietud que no podía ignorar.
Los días transcurrieron con una calma aparente. Camila se volcó completamente en su trabajo en la floristería, encontrando en las flores una especie de terapia. Cada arreglo que diseñaba era como una pequeña obra de arte, un recordatorio de que podía transformar algo simple en algo hermoso, incluso en medio del caos. Pero por las noches, la carta de Renata regresaba a su mente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras ordenaba las flores en el mostrador, Santiago llegó a la tienda. Su rostro mostraba preocupación, algo poco común en él. «Camila, ¿puedo hablar contigo?», dijo en un tono serio. Ella asintió, dejando a un lado lo que estaba haciendo. Santiago sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Esto llegó a mi oficina hoy. Creí que debías verlo». Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró copias de documentos antiguos, junto con una nota escrita con la misma letra que había visto en la carta de Renata. «¿Realmente conoces a tu padre? Quizá deberías investigar un poco más antes de ensuciar mi nombre». Los documentos eran informes policiales que vinculaban a su padre, Jorge López, con un supuesto fraude en la empresa minera donde había trabajado antes de morir. Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre siempre había sido su héroe, un hombre que había trabajado incansablemente para darle a su familia un futuro mejor. ¿Cómo era posible que estuviera relacionado con algo tan sucio? Santiago observó su reacción con preocupación. «Camila, no sé qué intenciones tiene quien envió esto, pero no creo que debas tomártelo al pie de la letra. Podrían ser falsificaciones». Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, Santiago. Esto tiene que ser obra de Renata. Sé que está intentando destruirme, pero no entiendo por qué». «¿Qué piensas hacer?», preguntó él con cautela. Camila respiró hondo, tratando de calmarse. «Voy a llegar al fondo de esto. Si Renata quiere usar el pasado de mi familia contra mí, entonces voy a demostrar que está equivocada». Esa misma noche, Camila habló con su abuela Rosalía. Aunque había querido protegerla de toda la situación, sabía que su abuela era la única persona que podía arrojar luz sobre lo que realmente había ocurrido con su padre. «Abuela, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó con mi papá?». Doña Rosalía suspiró, visiblemente afectada por la pregunta. Sus manos temblaban mientras tomaba las de su nieta. «Tu padre, Jorge, era un hombre honesto, Camila. Trabajó hasta el cansancio para darnos lo poco que teníamos. Pero había gente poderosa en esa minera que no quería que alguien como él, un hombre pobre y trabajador, ascendiera. Lo culparon de algo que no hizo, lo acusaron de robar cuando en realidad estaban encubriendo sus propios crímenes». Las palabras de su abuela eran un bálsamo para el alma de Camila, pero también encendieron una chispa de indignación. «¿Y nunca intentaron limpiar su nombre?», preguntó con la voz entrecortada. «Lo intentamos, pero la empresa era demasiado poderosa. Tenían amigos en todas partes, la policía, los jueces. No pudimos hacer nada». Camila sintió una mezcla de alivio y rabia. Saber que su padre había sido inocente le devolvía algo de paz, pero la injusticia de su situación la llenaba de impotencia. Al día siguiente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de Santiago, comenzó a investigar la minera donde su padre había trabajado. Santiago, siendo abogado, tenía acceso a registros y contactos que les permitieron obtener información valiosa. Lo que descubrieron fue impactante. La minera, ahora propiedad de una gran corporación, tenía un largo historial de prácticas corruptas. Los documentos que lograron obtener demostraron que, en el tiempo en que Jorge López trabajó allí, varios casos de fraude y desvío de fondos habían sido encubiertos, culpando a empleados de bajo rango para proteger a los verdaderos responsables. Pero lo que más sorprendió a Camila fue encontrar el nombre de un antiguo director de la minera que ahora figuraba como uno de los principales socios de los del Castillo. Esa conexión lo cambiaba todo. «Santiago, esto no es una coincidencia. Renata debe saber algo sobre esto. Por eso está intentando intimidarme. Si es así, tenemos que proceder con cuidado, Camila. Esta gente no juega limpio.
No me importa. No voy a permitir que sigan manchando el nombre de mi padre. Esa noche, Camila redactó una carta dirigida a Renata. Pero en lugar de enviarle una amenaza o un reproche, escribió algo que sabía que desestabilizaría a su enemiga. Sé lo que hiciste. Pronto, todos lo sabrán también. Al día siguiente, Camila entregó la carta personalmente en la residencia del castillo. Renata, al recibirla, la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Sigues empeñada en enfrentarte a mí, niña? No sabes en lo que te estás metiendo. Camila la miró directamente a los ojos, sin mostrar miedo. Tiene razón, doña Renata. No sé en lo que me estoy metiendo. Pero lo descubriré. Mientras salía de la mansión, Camila sintió una extraña mezcla de satisfacción y temor. Sabía que había encendido una chispa y que Renata no se quedaría de brazos cruzados. Pero estaba decidida a luchar, sin importar el costo. Camila no pudo dormir esa noche. Después de dejar la carta en manos de Renata, su mente estaba llena de pensamientos inquietantes. Había encendido una mecha y sabía que la respuesta no tardaría en llegar. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: las personas poderosas no soportan ser desafiadas. Pero también recordaba la voz de Santiago, su apoyo inquebrantable: no estás sola en esto. A la mañana siguiente, decidió comenzar el día temprano. Mientras preparaba un café en la cocina de la casa de doña Rosalía, sintió un extraño nudo en el estómago. Su intuición le decía que algo estaba por suceder. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor afuera. Al asomarse por la ventana, vio un coche negro estacionándose frente a la casa. Dos hombres vestidos con trajes oscuros descendieron del vehículo. Uno de ellos llevaba un sobre en la mano. Camila, con el corazón acelerado, abrió la puerta antes de que tocaran. Señorita Camila López, dijo uno de los hombres, en un tono frío y profesional. Esto es para usted. Le entregaron el sobre y se marcharon sin decir una palabra más. Camila cerró la puerta y abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior encontró una carta escrita en una letra elegante, claramente de Renata. Camila, no creas que puedes ganar este juego. Lo que estás haciendo solo traerá más dolor a tu familia. Si sigues adelante, te aseguro que lamentarás haber desafiado a los del castillo. El miedo se apoderó de ella, pero no dejó que la paralizara. Sabía que Renata estaba tratando de intimidarla, de romper su determinación. Pero lo que Renata no sabía era que cada amenaza solo fortalecía su deseo de luchar por la verdad. Ese mismo día, Camila y Santiago se reunieron en la pequeña oficina que él tenía en el centro del pueblo. Sobre la mesa había pilas de documentos, notas y fotografías relacionadas con la minera y los del castillo. Tenemos que ser estratégicos, Camila. No podemos enfrentarnos a ellos directamente sin pruebas sólidas, dijo Santiago, mientras revisaba unos papeles. ¿Qué más necesitamos?, preguntó Camila, frustrada. Ya sabemos que mi padre fue incriminado para proteger a los verdaderos culpables y que Renata está conectada con todo esto. Sabemos la verdad, pero necesitamos demostrarla. Y para eso, debemos encontrar a alguien que haya estado allí y esté dispuesto a hablar. La búsqueda de testigos no fue fácil. Muchos de los antiguos empleados de la minera habían dejado el pueblo o preferían guardar silencio, temiendo represalias. Pero después de semanas de búsqueda, lograron localizar a don Ernesto, un ex contador de la empresa que ahora vivía en las afueras del pueblo. Don Ernesto, un hombre mayor de rostro cansado, los recibió con cierta desconfianza. Al principio, negó saber algo sobre el caso de Jorge López, pero la insistencia de Camila y la mención de su padre hicieron que finalmente hablara. Jorge era un buen hombre, uno de los mejores. Nunca debió haber muerto con esa mancha en su nombre. Pero en ese tiempo, las cosas eran complicadas. Camila lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Por favor, dígame la verdad. Necesito limpiar su nombre. Don Ernesto suspiró y se sentó en una silla desvencijada. La minera estaba en problemas financieros. Habían desviado dinero para proyectos personales de los directivos, pero cuando los auditores comenzaron a investigar, necesitaban un chivo expiatorio.
Jorge fue la víctima perfecta, un hombre trabajador, pero sin poder para defenderse. Santiago tomó notas rápidamente mientras Ernesto hablaba. ¿Y los del castillo? ¿Qué tienen que ver con esto?, preguntó Santiago. Ernesto vaciló antes de responder. Uno de los directores, el señor Villarreal, tenía una relación cercana con los del castillo. Cuando comenzaron a salir a la luz los problemas de la empresa, Renata intervino para protegerlo. Fue ella quien sugirió culpar a Jorge. Las palabras de Ernesto fueron como un golpe en el estómago para Camila. Ahora no solo tenía la confirmación de la inocencia de su padre, sino también la evidencia de que Renata había estado directamente involucrada en la destrucción de su familia. ¿Estaría dispuesto a declarar esto oficialmente?, preguntó Santiago. Ernesto negó con la cabeza, visiblemente asustado. No puedo. Esa gente es peligrosa. Ya he perdido demasiado en la vida. Camila comprendió su miedo, pero su frustración crecía. Sin un testimonio, sería difícil llevar el caso más allá. Sin embargo, agradeció la información y prometió que haría todo lo posible por hacer justicia. Cuando regresaron al pueblo, Santiago intentó animarla. Esto es un avance, Camila. Ahora sabemos la verdad y podemos seguir buscando más pruebas. ¿Y si nunca las encontramos, Santiago? ¿Y si Renata se sale con la suya? No lo hará. Porque tú eres más fuerte de lo que ella cree. Las palabras de Santiago la reconfortaron, pero aún sentía un peso en el corazón. Esa noche, mientras estaba sentada en su habitación, decidió escribir en un cuaderno todo lo que había descubierto hasta el momento. Cada detalle, cada nombre, cada conexión. Si algo le ocurría, quería asegurarse de que alguien más continuara su lucha. La llegada de otra carta no tardó. Esta vez, no fue entregada por hombres en trajes oscuros, sino deslizada bajo la puerta de su casa en medio de la noche. Sabes demasiado, Camila. Esto no terminará bien para ti. El miedo volvió a apoderarse de ella, pero también sintió una chispa de desafío. No podía rendirse ahora. No podía permitir que Renata siguiera manipulando su vida. Al día siguiente, decidió enfrentarse directamente a Renata. Se presentó en la mansión del castillo sin previo aviso. Cuando Renata la vio entrar, su rostro se endureció. «Tienes agallas al venir aquí, niña», dijo Renata, con una sonrisa amarga. «Y usted tiene mucho que explicar», respondió Camila, con firmeza. Renata se acercó a ella lentamente, como una depredadora acechando a su presa. «¿Qué crees que vas a lograr, Camila? ¿Crees que puedes destruirme?» «No quiero destruirla, Renata. Quiero la verdad». «¿La verdad?». Renata rió con desprecio. «La verdad es que tú nunca debiste haber cruzado mi camino. La verdad es que mi padre era inocente, y usted lo sabe». Renata se quedó en silencio por un momento, pero su expresión no cambió. Tal vez lo era. Pero en este mundo, la inocencia no significa nada sin poder. Camila sintió que la rabia la consumía, pero no dejó que eso la descontrolara. Su poder no la protegerá para siempre, Renata. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Camila salió de la mansión con la cabeza en alto, pero con el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que había iniciado una guerra y que Renata no se detendría hasta destruirla. Pero también sabía que no estaba sola. Camila despertó con el peso de la confrontación del día anterior todavía sobre sus hombros. Enfrentar a Renata había sido una mezcla de valentía y desesperación, pero lo que más le dolía era la confirmación de que aquella mujer no solo había sido responsable de la humillación en su boda, sino también del sufrimiento de su familia años atrás. Su padre, un hombre honesto, había sido víctima de un sistema corrupto que Renata no dudó en manipular para proteger sus intereses. Esa mañana, mientras tomaba un café junto a doña Rosalía, la preocupación de su abuela era evidente. «Camila, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Esa mujer no tiene límites y su poder es más grande de lo que imaginas». Camila tomó la mano de su abuela con firmeza. «No puedo detenerme, abuela. Si lo hago, será como permitir que ella gane otra vez.
No voy a dejar que siga destruyendo vidas. Doña Rosalía suspiró, pero no intentó convencerla de lo contrario. Sabía que la determinación de Camila era inquebrantable, pero también temía las consecuencias de desafiar a una mujer tan peligrosa como Renata del Castillo. Santiago llegó poco después, con nuevos documentos y una expresión preocupada. Había pasado toda la noche revisando archivos y conexiones. Camila, encontré algo más, dijo mientras extendía unas hojas sobre la mesa. Aquí hay un registro de transacciones financieras que conecta a Renata con una cuenta en el extranjero. Parece que parte del dinero desviado de la minera fue transferido a esta cuenta. Camila observó los documentos con atención. Cada nueva pieza del rompecabezas hacía que la imagen se volviera más clara, pero también más aterradora. Esto podría ser suficiente para implicarla, dijo Santiago, pero necesitamos corroborarlo con alguien que haya estado involucrado directamente. Don Ernesto no quiere hablar públicamente, respondió Camila, frustrada. Y no podemos obligarlo. Entonces debemos encontrar a alguien más. Alguien que no tenga tanto miedo de enfrentarse a Renata. La búsqueda de más testigos los llevó a un pequeño pueblo a las afueras de la región. Según los registros, uno de los antiguos empleados de la minera, Marcela Vargas, ahora vivía allí. Marcela había trabajado como secretaria en la empresa durante el tiempo en que ocurrieron los desvíos de dinero. Cuando llegaron a la casa de Marcela, fueron recibidos con cautela. La mujer, de unos 50 años, los observó con desconfianza desde detrás de la puerta entreabierta. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz tensa. Somos amigos de Jorge López, dijo Camila rápidamente. Necesitamos su ayuda para limpiar su nombre. El rostro de Marcela se endureció al escuchar el nombre de Jorge, pero después de un momento, abrió la puerta y los dejó pasar. La casa era humilde, pero estaba impecablemente ordenada. No sé si puedo ayudarlos, dijo Marcela mientras se sentaba frente a ellos. Hace años que dejé todo eso atrás. Por favor, señora Vargas, rogó Camila, con la voz llena de emoción. Mi padre murió con una mancha en su nombre, y mi familia ha sufrido por eso desde entonces. Solo queremos la verdad. Marcela bajó la mirada, visiblemente conmovida por las palabras de Camila. Después de un largo silencio, comenzó a hablar. Jorge López era un buen hombre. Siempre lo fue. Yo sabía que lo que estaban haciendo con él era injusto, pero no tenía el poder para detenerlo. ¿Quién estuvo detrás de todo?, preguntó Santiago. El director Villarreal fue quien dio la orden, pero todos sabíamos que Renata del Castillo estaba involucrada. Ella era la que movía los hilos detrás de escena. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de Renata nuevamente. ¿Estaría dispuesta a declarar esto oficialmente?, preguntó Santiago. Marcela vaciló, pero finalmente asintió. Si eso puede ayudar a limpiar el nombre de Jorge, lo haré. El testimonio de Marcela era exactamente lo que necesitaban. Con su declaración, las pruebas financieras y la conexión de Renata con Villarreal, tenían un caso sólido para llevar a los tribunales. Pero sabían que enfrentarse a los del Castillo no sería fácil. Esa noche, mientras Santiago preparaba los documentos legales, Camila no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que una vez que presentaran el caso, Renata respondería con toda su fuerza. No tuvo que esperar mucho para ver esa respuesta. 2 días después, mientras regresaba a casa de la floristería, encontró que la puerta de su casa había sido forzada. Al entrar, descubrió que todo estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles tirados por el suelo, muebles volcados. «Abuela», gritó, aterrada. Doña Rosalía apareció desde la cocina, ilesa pero visiblemente alterada. «Estoy bien, hija. Pero esta gente no tiene límites». Camila sabía que esto era una advertencia de Renata, un mensaje claro de que no debía seguir adelante. Pero en lugar de asustarse, sintió que su determinación se fortalecía. Llamó a Santiago inmediatamente, quien llegó poco después con la policía. Aunque levantaron un reporte, ambos sabían que era poco probable que se hiciera algo al respecto. El poder de los del Castillo llegaba a todas partes. «Esto no me detendrá»,
Santiago, dijo Camila, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme. No voy a dejar que se salgan con la suya. Lo sé, Camila. Y no estás sola en esto. La presencia de Santiago era un consuelo, pero también sabía que no podía poner en peligro a su abuela. Esa noche, decidió que Rosalía debía quedarse con una amiga en otro pueblo hasta que todo estuviera más tranquilo. No quiero dejarte sola, hija, dijo Rosalía, preocupada. Es por tu seguridad, abuela. No soportaría que algo te pasara. Después de despedir a Rosalía, Camila se quedó sola en la casa. Aunque el silencio era abrumador, también encontró en él un momento para reflexionar. Recordó a su padre, su risa, su manera de trabajar incansablemente para darle una vida mejor. Esto es por ti, papá, susurró al aire, como si él pudiera escucharla. Prometo que limpiaré tu nombre. El día de la audiencia llegó rápidamente. Camila y Santiago presentaron todas las pruebas, incluyendo el testimonio de Marcela. Renata, por supuesto, tenía a los mejores abogados de su lado, y el juicio se convirtió en una batalla de poder y resistencia. Pero lo que Renata no esperaba era la fuerza de Camila. Durante su testimonio, Camila habló con el corazón, describiendo el sufrimiento que su familia había vivido por culpa de la corrupción y la codicia. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una pasión que conmovió a todos en la sala. Renata, por primera vez, pareció perder su compostura. Aunque sus abogados intentaron desviar la atención, las pruebas eran demasiado contundentes. El juicio terminó con un veredicto a favor de Camila. El nombre de su padre fue limpiado y Renata enfrentaba serias consecuencias legales. Pero para Camila, la victoria era agridulce. Había logrado lo que se propuso, pero el precio había sido alto. Sabía que Renata no se detendría, incluso después de perder el caso. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el porche de su casa, Camila sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. Camila despertó al día siguiente de la victoria en el juicio con una mezcla de alivio y preocupación. Había logrado limpiar el nombre de su padre, pero sabía que Renata del Castillo no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente. Había visto la mirada de Renata en la sala del tribunal, no era la de una mujer vencida, sino la de una depredadora herida, planeando su próximo ataque. La vida en el pueblo volvió a su rutina habitual, pero para Camila, cada día traía una nueva sensación de peligro. Las personas la miraban con respeto, algunos incluso con admiración por haber enfrentado a una de las familias más poderosas de la región. Sin embargo, también sentía la tensión en el aire, como si todos esperaran el contraataque de Renata. Santiago, que se había convertido en su confidente y apoyo constante, la visitaba a diario para asegurarse de que estuviera bien. «Sabes que no te dejará en paz, ¿verdad?», dijo mientras revisaban algunos papeles en la mesa de la cocina. «Lo sé, Santiago. Pero no puedo vivir con miedo. Ya le quité el poder de destruir mi vida una vez. No voy a permitir que lo recupere». Santiago la observó con admiración. «Eres más fuerte de lo que piensas, Camila. Pero prométeme que serás cuidadosa». Camila asintió, aunque en el fondo sabía que la cautela no sería suficiente para detener a Renata. Una semana después, el primer golpe llegó. Camila estaba trabajando en la floristería cuando recibió una llamada de su jefe, informándole que ya no necesitaban sus servicios. Era evidente que Renata había utilizado sus influencias para sabotear su empleo. «Esto no me detendrá», se dijo a sí misma mientras salía de la tienda con la cabeza en alto. Al regresar a casa, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. En su interior había una fotografía de ella junto a Santiago, acompañada de un mensaje escrito con tinta roja: «Cuidado con a quien confías». El mensaje era claro. Renata estaba vigilándola, buscando cualquier oportunidad para debilitarla. Aunque el miedo la invadió momentáneamente, Camila decidió que no podía mostrar vulnerabilidad. Esa noche, Santiago la visitó. Cuando le mostró la foto, él frunció el ceño. «Esto es una advertencia, Camila. Renata está tratando de intimidarte». «Lo sé, pero no voy a ceder».
Si esto sigue escalando, tal vez debamos considerar presentar otra demanda, esta vez por acoso. No creo que la ley sea suficiente para detenerla, Santiago. Renata no respeta las reglas. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Camila comenzó a notar que la seguían cuando salía de casa, y en más de una ocasión encontró su buzón lleno de cartas anónimas con mensajes amenazantes. Pero la gota que colmó el vaso llegó una noche, cuando escuchó un ruido extraño en el jardín trasero. Al salir con una linterna, encontró a su perro, Rayo, gravemente herido. Camila cayó de rodillas junto a su mascota, llorando desconsoladamente mientras llamaba a Santiago para pedir ayuda. Aunque lograron llevar a Rayo al veterinario, las heridas eran graves y no pudieron salvarlo. Esa noche, mientras sostenía el collar de su fiel compañero, Camila sintió como la tristeza daba paso a la furia. «Esto ha ido demasiado lejos», Renata susurró al vacío. «No te saldrás con la tuya». Al día siguiente, Santiago la acompañó a la policía para presentar una denuncia formal por acoso y amenazas. Aunque las autoridades tomaron su declaración, ambos sabían que el alcance de Renata llegaba incluso a la estación de policía. Sin embargo, esta vez, Santiago tenía un plan. No podemos enfrentarnos a Renata de manera convencional. Si quiere jugar sucio, entonces usaremos sus propias tácticas en su contra. ¿Qué tienes en mente? Necesitamos exponerla públicamente. Las pruebas que usamos en el juicio son un buen comienzo, pero si conseguimos más evidencia de sus actos ilícitos, podríamos acabar con su reputación para siempre. Camila sabía que el plan era arriesgado, pero estaba dispuesta a todo para protegerse a sí misma y a su familia. Juntos comenzaron a investigar más profundamente en las conexiones de Renata, buscando cualquier rastro de corrupción o abuso de poder que pudiera ser utilizado en su contra. La oportunidad llegó inesperadamente. Santiago recibió una llamada de un antiguo socio de Renata, un hombre llamado Alberto Morales, quien estaba dispuesto a hablar a cambio de protección legal. Según Alberto, Renata había estado involucrada en varios negocios turbios, incluyendo lavado de dinero y extorsión. Si logramos grabar su testimonio, podríamos usarlo para exponerla, dijo Santiago, con renovada esperanza. El encuentro con Alberto fue tenso. Se reunieron en un lugar apartado, lejos de las miradas indiscretas. Alberto, un hombre de apariencia nerviosa, les proporcionó documentos que respaldaban sus afirmaciones, junto con una grabación en la que Renata discutía detalles de sus actividades ilegales. Camila y Santiago sabían que tenían en sus manos algo poderoso, pero también peligroso. Decidieron actuar rápidamente, entregando una copia de la evidencia a un periodista de renombre que había mostrado interés en el caso. Cuando la historia salió a la luz, fue un escándalo. Los medios de comunicación se llenaron de titulares sobre los delitos de Renata del Castillo, y su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, comenzó a desmoronarse. Pero Renata no se quedó de brazos cruzados. Al verse acorralada, desató toda su furia contra Camila. Esa misma noche, la casa de Camila fue incendiada mientras ella dormía. Por suerte, logró salir ilesa gracias a la rápida intervención de un vecino que vio las llamas. De pie frente a los restos carbonizados de su hogar, Camila sintió una mezcla de impotencia y determinación. Renata había destruido su casa, pero no su espíritu. Esto no ha terminado, Renata. No hasta que pagues por todo el daño que has causado. Santiago, quien había estado a su lado durante todo el incidente, le tomó la mano con firmeza. No estás sola, Camila. Vamos a superar esto juntos. La noche del incendio marcó un antes y un después en la vida de Camila. Mientras observaba cómo las llamas consumían lo poco que le quedaba, una sensación de vacío se apoderó de ella. Había perdido todo, su hogar, sus recuerdos, incluso la sensación de seguridad que había tratado de construir desde la muerte de su padre. Pero entre las cenizas de lo que una vez fue su vida, algo comenzó a arder en su interior. Camila estaba de pie frente al abismo, pero decidió que no caería. No dejaría que Renata destruyera lo único que le quedaba, su voluntad de luchar. La mañana siguiente al incendio fue gris y pesada.
El humo aún impregnaba el aire, y los restos carbonizados de la casa de Camila eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Santiago estaba a su lado, incansable en su apoyo. Había pasado la noche ayudándola a coordinar con los bomberos y asegurándose de que estuviera a salvo. ¿Dónde te quedarás ahora?, preguntó con voz suave, preocupado. Camila miró los escombros, su rostro serio pero decidido. No lo sé. Pero no voy a detenerme. Renata puede haber destruido mi casa, pero no mi determinación. Santiago asintió, admirando la fuerza en sus palabras. Tienes razón. Y no estás sola en esto. Vamos a encontrar una solución. Esa tarde, Camila se trasladó temporalmente a la casa de una amiga cercana, Lupita, quien le ofreció su hogar como refugio. Lupita era una mujer cálida y generosa, conocida por su gran corazón y su espíritu solidario. Aquí estarás segura, Camila. Mi casa es tu casa. Gracias, Lupita. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que hacerlo. Eres familia para mí. Durante los días que siguieron, Camila y Santiago trabajaron incansablemente para consolidar las pruebas contra Renata. La publicación del reportaje había causado un gran revuelo, y muchas personas comenzaron a salir a la luz con sus propias historias sobre la corrupción y los abusos de los del Castillo. Cada testimonio era una pieza más en el rompecabezas, una nueva arma en la lucha de Camila. Sin embargo, Renata no se quedaba quieta. A pesar del escándalo, seguía moviendo influencias para intentar silenciar a Camila y a todos los que se atrevían a apoyarla. Una noche, mientras regresaba a casa después de reunirse con Santiago, Camila notó que un auto negro la seguía. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuvo la calma. Aceleró el paso y giró por una calle concurrida, perdiéndose entre la multitud. El auto finalmente se detuvo, pero el miedo persistió en su interior. Renata no se detendría hasta destruirla por completo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno todo lo que había ocurrido, Camila sintió una oleada de desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Las lágrimas caían libremente, llevando consigo la carga de semanas de angustia y miedo. ¿Por qué, papá?, murmuró entre sollozos. ¿Por qué esta mujer no puede dejarme en paz? Doña Rosalía, quien había regresado al pueblo después de enterarse del incendio, se acercó a ella y la abrazó con ternura. Hija, sé que esto es difícil. Pero recuerda, las tormentas más fuertes son para los árboles más resistentes. Y tú, Camila, eres como un roble. Las palabras de su abuela le dieron consuelo, pero también renovaron su determinación. No podía permitirse rendirse. Al día siguiente, Santiago llegó con noticias importantes. Camila, acabo de recibir una llamada del periodista que publicó el reportaje. Dice que hay alguien más dispuesto a hablar, pero necesita que lo encontremos en persona. ¿Quién es? Un ex socio de Renata que huyó del país hace años. Está dispuesto a darnos información que podría ser la pieza clave para destruirla definitivamente. Camila no dudó en aceptar. Sabía que era una oportunidad única, pero también implicaba riesgos. Renata no se quedaría de brazos cruzados si descubría que alguien más estaba dispuesto a traicionarla. El encuentro fue organizado en un lugar secreto, lejos de la ciudad. Camila y Santiago viajaron durante horas para reunirse con el hombre, Carlos Herrera, quien ahora vivía en el anonimato por temor a represalias. Carlos era un hombre mayor, con el rostro marcado por el estrés y el miedo. Al principio, estaba nervioso y vacilante, pero la presencia de Camila, su determinación y su historia personal lo convencieron de hablar. Renata del Castillo es una mujer peligrosa. Cuando trabajaba con ella, vi cosas que nunca imaginé posibles. Extorsión, lavado de dinero, amenazas. Su poder no tiene límites. Carlos les entregó documentos que confirmaban sus palabras, incluyendo transacciones bancarias y contratos firmados por Renata. La evidencia era contundente, suficiente para iniciar una investigación más profunda. Cuando regresaron al pueblo, Santiago y Camila sabían que tenían en sus manos la llave para destruir a Renata.
Decidieron compartir la nueva información con el periodista, quien prometió publicarla en una serie de artículos que revelarían toda la verdad. Pero antes de que la historia pudiera salir a la luz, Renata lanzó su último golpe. Una mañana, Camila recibió una llamada anónima. Si publicas esos documentos, tu abuela pagará las consecuencias. El corazón de Camila se detuvo. Renata había encontrado el punto débil que podía quebrarla. Durante horas, Camila luchó con la decisión más difícil de su vida. Si avanzaba con el plan, ponía en riesgo la vida de Rosalía. Pero si se detenía, Renata seguiría impune. Finalmente, después de una noche de insomnio y lágrimas, tomó una decisión. Habló con Rosalía y Santiago, explicándoles la situación. No puedo poner tu vida en peligro, abuela. No puedo seguir con esto si significa perderte. Pero Rosalía, con la sabiduría que solo los años podían dar, tomó las manos de su nieta y le respondió. Camila, mi vida ya está hecha. Pero tú tienes un propósito, y es hacer justicia. No dejes que el miedo te detenga. Las palabras de Rosalía fueron el impulso que Camila necesitaba. Esa misma noche, entregaron los documentos al periodista y al día siguiente, la historia fue publicada. Renata del Castillo quedó expuesta públicamente como una criminal. Los medios de comunicación no dejaron de hablar del caso durante semanas y las autoridades finalmente se vieron obligadas a actuar. Renata fue arrestada y aunque su influencia seguía siendo fuerte, el peso de las pruebas era abrumador. Camila, aunque aliviada por la victoria, sabía que el camino hacia la justicia era largo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. El arresto de Renata del Castillo resonó en cada rincón del país. Los titulares no dejaban de repetir el mismo mensaje, la caída de una poderosa matriarca. Sin embargo, para Camila, no había sensación de victoria. La justicia finalmente había comenzado a abrirse paso, pero el precio había sido inmenso. La tranquilidad seguía siendo un bien escaso en su vida. Aunque Renata estaba tras las rejas, sus aliados seguían moviéndose en las sombras. Las amenazas no cesaban, y cada día parecía traer un nuevo desafío. Aún así, Camila se aferraba a su propósito, convencida de que había hecho lo correcto al exponer la verdad. Una mañana, mientras tomaba un café junto a su abuela en la casa de Lupita, un vecino llegó con una carta. Era un sobre sin remitente, igual a los que Camila había recibido antes. Con el corazón acelerado, abrió la carta y leyó las palabras escritas con tinta roja. Esto no ha terminado. Vigila a los que amas. El miedo regresó con fuerza, como un eco que se negaba a desvanecerse. Camila cerró los ojos por un momento, intentando controlar su respiración. Rosalía, al ver su reacción, colocó una mano sobre la suya. Hija, no podemos dejar que el miedo nos controle. Has hecho lo correcto, y ellos lo saben. Por eso intentan intimidarte. Camila asintió, pero las palabras de su abuela no podían borrar la sensación de peligro constante. Sabía que, aunque Renata estuviera fuera de juego, sus aliados no se detendrían hasta vengarse. Santiago llegó poco después, con una expresión grave en el rostro. Había estado investigando los movimientos de los antiguos socios de Renata, y lo que descubrió lo preocupó profundamente. Camila, parece que algunos de los socios de Renata están tratando de recuperar el control. Están moviendo dinero y buscando maneras de silenciar a quienes hablaron en el juicio. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó ella, sintiendo un nudo en el estómago. Significa que tenemos que estar alerta. No solo por ti, sino por todos los que te ayudaron. La sensación de responsabilidad cayó sobre Camila como un peso inmenso. Había iniciado esta lucha para limpiar el nombre de su padre, pero ahora se daba cuenta de que su batalla había afectado las vidas de muchas otras personas. Esa noche, mientras intentaba descansar, su mente no dejaba de pensar en los posibles peligros que acechaban. Se levantó y comenzó a escribir en su cuaderno, como había hecho tantas veces antes. Esta vez, no escribió sobre su lucha o sus miedos, sino sobre su padre. Recordó su sonrisa, su risa contagiosa y la manera en que siempre encontraba tiempo para enseñarle algo nuevo, incluso después de largas jornadas en la minera.
Esas memorias eran su ancla, lo que la mantenía firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse esperando. Si los aliados de Renata estaban tratando de reorganizarse, ella debía adelantarse a ellos. Con la ayuda de Santiago, comenzó a contactar a todos los que habían testificado o proporcionado pruebas contra Renata. Entre ellos estaba Marcela Vargas, quien había sido una de las primeras en hablar. Al llegar a su casa, encontraron las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Tocaron la puerta varias veces antes de que Marcela finalmente apareciera. Su rostro estaba pálido y lleno de preocupación. «No puedo seguir ayudándolos», dijo en un susurro, mirando nerviosamente a su alrededor. «Anoche alguien dejó una nota en mi puerta. Decía que sabían dónde vivía mi hija». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Marcela, lo siento mucho. Esto no debería estar pasando». «No es tu culpa, Camila. Pero tengo que proteger a mi familia. Espero que entiendas». Aunque entendía perfectamente, la partida de Marcela fue un golpe duro para Camila. Sin embargo, sabía que no podía detenerse. Su padre siempre le había enseñado que las cosas correctas rara vez eran fáciles, y esta no era la excepción. Mientras regresaban al pueblo, Santiago trató de animarla. «Hemos perdido a Marcela, pero todavía tenemos suficiente evidencia para mantener a Renata tras las rejas. Esto no se trata solo de nosotros, Camila. Es una lucha que vale la pena». Camila lo miró con gratitud. Santiago había sido un pilar constante en su vida, alguien en quien podía confiar sin reservas. Pero también sabía que su apoyo tenía un costo. «Gracias, Santiago. No sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecérmelo. Estamos en esto juntos». Los días pasaron con lentitud, cada uno lleno de tensión y pequeños triunfos. La comunidad comenzó a apoyar abiertamente a Camila, viendo en ella a una mujer valiente que había enfrentado a un gigante y había ganado. Las personas comenzaron a acercarse a ella, compartiendo sus propias historias de abuso e injusticia. Un día, mientras caminaba por el mercado, una mujer mayor se le acercó y le tomó las manos. «Gracias, Camila. Gracias por dar voz a los que nunca la tuvieron». Las palabras de la mujer la conmovieron profundamente. Aunque el miedo seguía presente, momentos como ese le recordaban por qué había comenzado esta lucha. Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse nuevamente. Una tarde, Santiago recibió una llamada de uno de sus contactos en la fiscalía. Según le informaron, alguien había pagado una suma considerable para retrasar el proceso contra Renata. «Están tratando de comprar su libertad», le explicó Santiago a Camila, con el rostro lleno de preocupación. «No podemos permitir que eso pase. No lo haremos. Pero necesitamos más apoyo». Con la ayuda del periodista que había publicado los artículos sobre Renata, comenzaron una campaña pública para presionar a las autoridades. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y las protestas comenzaron a organizarse frente a los edificios gubernamentales. Renata, aunque encerrada, no dejó de intentar manipular la situación. Según Santiago, había logrado convencer a algunos de sus antiguos aliados de que ella era la única capaz de protegerlos. «Si sale libre, todo el trabajo que hemos hecho será en vano», dijo Camila, sintiendo la desesperación crecer dentro de ella. «No saldrá libre», respondió Santiago con firmeza. «No mientras nosotros sigamos luchando». Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó el día de la audiencia para determinar si Renata permanecería en prisión preventiva o sería liberada bajo fianza. Camila asistió, con Rosalía y Santiago a su lado. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Renata, a pesar de estar esposada, mantenía su porte altivo. Sus abogados presentaron argumentos para su liberación, pero Santiago, junto con los fiscales, expuso pruebas adicionales que demostraban el riesgo de dejarla en libertad. Cuando el juez finalmente dictó su decisión, Camila sintió que su corazón se detenía. Se rechaza la solicitud de fianza. La acusada permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación. El alivio fue inmediato, pero no completo.
Aunque Renata seguía tras las rejas, Camila sabía que la batalla no había terminado. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el techo de la casa de Lupita, sintió una mezcla de emociones. Había logrado tanto, pero aún quedaba mucho por hacer. «Papá, esto es por ti», susurró al cielo. «Y por todas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de luchar». Camila despertó con la primera luz del alba filtrándose a través de la ventana de la casa de Lupita. La sensación de alivio por la decisión del juez aún era tenue, apenas un susurro en medio del caos que había sido su vida en los últimos meses. Había logrado mantener a Renata del Castillo tras las rejas, pero el precio había sido alto. Su casa estaba destruida, su seguridad hecha añicos, y su vida giraba en torno a un conflicto que parecía interminable. La calma que tanto anhelaba aún era un sueño lejano, pero en su corazón sabía que no podía rendirse. Todavía había mucho por hacer, muchas personas que dependían de ella para continuar con la lucha. Después de tomar un café rápido, Camila se dirigió al despacho de Santiago. Lo encontró frente a su escritorio, rodeado de documentos y con un aire de concentración inquebrantable. «Buenos días, Santiago. ¿Alguna novedad?» Santiago levantó la vista y sonrió con cansancio. «Buenos días, Camila. Estoy revisando los últimos movimientos de los aliados de Renata. Aunque ella está detenida, parece que algunos de ellos están intentando reorganizarse. Eso no me sorprende. Esa gente nunca se detiene». «No, pero nosotros tampoco». La determinación en las palabras de Santiago era reconfortante, pero Camila no podía ignorar el cansancio en su rostro. Ambos habían llevado una carga inmensa, y el peso de esa responsabilidad comenzaba a pasar factura. Mientras Santiago explicaba su plan para presionar a las autoridades y continuar la campaña pública contra los socios de Renata, Camila no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y culpa. Santiago había sacrificado mucho por ayudarla, y aunque nunca se había quejado, ella sabía que su vida también estaba en peligro por estar a su lado. «Santiago, quiero que sepas cuánto valoro todo lo que has hecho por mí. Pero también quiero que sepas que entiendo si necesitas alejarte de esto». Santiago frunció el ceño, visiblemente sorprendido por sus palabras. «Camila, no estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque creo en lo que estás haciendo, y porque quiero estar a tu lado en esta lucha». Las palabras de Santiago la conmovieron profundamente, pero también la llenaron de una nueva determinación. No solo estaba luchando por su padre, sino por todas las personas que creían en ella y que se habían unido a su causa. Ese día, decidieron organizar una reunión con todas las personas que habían apoyado la campaña contra Renata. Camila sabía que era importante mantener un frente unido, especialmente ahora que los aliados de Renata estaban buscando maneras de contraatacar. La reunión se llevó a cabo en el Salón Comunitario del Pueblo, un lugar modesto pero acogedor. Más de 20 personas asistieron, cada una con historias de injusticia que los unían en un propósito común. Camila se puso de pie frente a ellos, con el corazón latiendo con fuerza. «Gracias a todos por estar aquí. Sé que muchos de ustedes han hecho sacrificios enormes para apoyar esta lucha, y quiero que sepan cuánto valoro su valentía». Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de esperanza y determinación. Algunos habían perdido familiares a causa de la corrupción, otros habían sufrido amenazas y represalias, pero todos compartían un deseo ardiente de justicia. «Aunque Renata está tras las rejas, nuestra lucha no ha terminado», continuó Camila. «Sus aliados aún tienen poder, y no dudarán en usarlo para intentar silenciarnos. Pero si hemos llegado hasta aquí, es porque somos más fuertes de lo que ellos creen». Las palabras de Camila resonaron en la sala, llenando de energía a todos los presentes. Después de la reunión, varias personas se acercaron para ofrecer su ayuda, desde organizar protestas hasta recaudar fondos para apoyar a quienes habían sido afectados por las represalias. A medida que la campaña continuaba ganando fuerza, Camila comenzó a notar un cambio en el pueblo. Las personas que antes temían hablar ahora se atrevían a alzar la voz. Las historias de abuso que una vez se susurraban en las sombras ahora eran contadas abiertamente, y la comunidad comenzaba a unirse en un espíritu de solidaridad que Camila nunca había visto antes. Sin embargo, no todo era esperanza y fortaleza.
Los aliados de Renata comenzaron a contraatacar con una ferocidad que sorprendió incluso a Santiago. Una noche, mientras Camila regresaba de una protesta, recibió una llamada de Lupita. «Camila, alguien estuvo aquí preguntando por ti». No dijeron quiénes eran, pero parecían peligrosos. Camila sintió que el miedo regresaba, envolviéndola como una nube oscura. «Lupita, no te preocupes. Voy a quedarme en un lugar más seguro por ahora». Santiago, al enterarse de la situación, insistió en que Camila se quedara en su casa. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó. La presencia de Santiago era reconfortante y sabía que no podía enfrentar todo esto sola. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Las amenazas continuaban y cada paso que daban hacia la justicia parecía atraer nuevas represalias. Pero a pesar de todo, Camila nunca dejó de luchar. Cada vez que sentía que el miedo la dominaba, pensaba en su padre, en Rosalía, en Santiago y en todas las personas que habían depositado su confianza en ella. Finalmente, después de meses de lucha, llegó el día del juicio final contra Renata. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas y espectadores atentos a cada detalle. Camila se sentó en primera fila, con Rosalía a su lado, mientras Santiago presentaba las pruebas que habían reunido con tanto esfuerzo. El juicio fue largo y lleno de tensiones, pero al final, la verdad prevaleció. Renata fue declarada culpable de múltiples delitos, y su sentencia fue una de las más severas que se habían dictado en casos de corrupción en el país. Cuando el juez pronunció la sentencia, Camila sintió una oleada de emociones. Había logrado lo imposible, pero el precio había sido alto. A medida que salía del tribunal, rodeada de periodistas y personas que la felicitaban, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras estaba sentada bajo el cielo estrellado con Santiago a su lado, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. «Lo lograste, Camila», dijo Santiago con una sonrisa. «Lo logramos», respondió ella, tomando su mano. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de pasión, lucha y justicia. Si te atrapó la trama de Camila y quieres seguir disfrutando de más historias como esta, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y, por supuesto, dejar un comentario con tus opiniones, teorías o lo que más te emocionó. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido lleno de emociones. Nos leemos en los comentarios.